Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a comentar el tráiler final de Los Anillos de Poder. Como sabemos, ayer lanzaron el tráiler final a puertas de el estreno de la segunda temporada de la serie. Y bueno, entonces hoy vamos a ir comentando el tráiler. Hoy voy a hacer un video más improvisado, sin guión, sin edición, para expresar un poco las opiniones y los comentarios de este último tráiler, que trae algunas cositas nuevas o que hay algunas imágenes o algunos puntos que en videos anteriores pues no he comentado o no he expresado mi opinión al respecto. Entonces hoy vamos a ir comentando más o menos revisando, cuestionando y haciendo un análisis de los puntos que trae este tráiler final, y ver más o menos si podemos vislumbrar algo de lo que se va a mostrar en esta segunda temporada. Y entonces va a ser un video así un poco más largo, más desenfadado, ya que pues editar y hacer un guión para un análisis acostumbrado a lo que he traído acá en el canal, pues lleva muy tiempo. Estoy dedicando a otros videos que esta semana puede que salga en el canal. Entonces, para no alargarlo más, mejor vamos a comentar el tráiler así de manera más escueta, más inmediata, e ir comentando así lo que vaya viendo en el momento. Ya el tráiler lo vi, entonces no va a ser una video reacción, sino que vamos a ir comentando lo que precisamente ya vi y opinando entonces que me va pareciendo lo que veo y lo que vamos viendo. Entonces voy a poner el tráiler, lo vamos comentando. No lo voy a poner con audio, ya que por cuestiones de copyright, pues es mejor evitar un poco eh, cierta muestra pues del tráiler. Entonces lo vamos a ver subtitulado en español para ir viendo entonces qué es lo que van diciendo y ir opinando si lo que dicen tiene algún sentido, que vamos a ver que hay cosas que no encajan mucho. Listo, entonces vamos viendo el tráiler y parándolo donde sea interesante. Bueno, por ejemplo acá vemos al rey Durin cuarto, el Moria, y dice que la guerra ya llega a la Tierra Media y lo que vemos es al ejército de los orcos llegando a Eregion. Eh, Esta es como la escena más recurrente, la que más le están dando protagonismo en los trailers y sobre todo en la publicidad de esta segunda temporada. Y bueno, de momento se ve bien en lo que muestran las imágenes. El miedo, la desconfianza que hay es que le están dando tanto protagonismo a esta escena que está generando cierta expectativa. Por ejemplo, yo, aunque ya quizás deben saber mi opinión sobre esta serie, que es muy mala, muy mediocre, es un desastre. En cuanto a la batalla y la acción, se queda súper corta. Y entonces aquí prometen que esta segunda temporada va a ser más activa, va a haber más acción, va a haber más batalla, se supone que va a ser más épica. Y entonces se están vendiendo mucho esa segunda temporada como pues, más acción y sobre todo enfocándose en esta batalla que, como suponemos, es la guerra entre los orcos y Eregion, o entre Mordor y la ciudad élfica de Eregion, donde Celebrimbor es el señor de este reino. Y entonces el punto álgido de esta segunda temporada sería esta batalla. Y entonces la están mostrando tanto que estamos esperando ver cómo la realizan. Ojalá salga bien. Es decir, espero lo mejor, espero que me sorprendan. No tengo muchas expectativas, unas expectativas altas, sino unas expectativas muy bajas. Y yo creo que eso es bueno porque si hacen algo bien, pues entonces va a ser un plus. Porque si no esperas nada de algo y quizás te presentan algo bueno, entonces puede ser un plus. Entonces el miedo es que esto no sea como lo pintan y que, como pasó en la primera temporada, lo mejor de la serie, lo que visual y que tenga como mejor pinta, lo muestran en el tráiler como para llamar la atención y cuando empieza la serie pues no se vea algo bien o que simplemente gastaron lo bueno en el tráiler y cuando en la serie deben demostrar más, pues al final no, ya estuvo gastado en el tráiler. Entonces, esto es un poco lo que me da miedo
de esta batalla o de esta escena de acción, es que estén mostrando lo mejor en el tráiler y cuando veamos la serie, esperando ver más, no, ya lo hemos visto en el tráiler. Eh, por lo que se ve bien visualmente, pues está bien realizado, hay buenas tomas, buenas escenas, hay que ver ya en acción cómo se desarrolla la batalla, si está bien armada, si tiene sentido en la narrativa de este evento, que eso es lo más importante. Entonces, ese es el miedo. Ojalá, ojalá salga bien para que esa serie, pues sabemos que no es buena, pero que al menos entretenga en las pocas cosas pues que muestran. Entonces, primero, ese primer comentario pues de esta primera toma. Bueno, entonces aquí de nuevo, una toma que ya hemos visto varias veces esta, de esta escena, de esta batalla, que cuando se inicia, por ejemplo, las catapultas se ven muy bien, se ve al fondo el puente para la entrada de Regio, entonces se ve bien. Ojalá, ojalá que ya en la serie o en el capítulo de esta batalla se muestre más, se muestre una coreografía, unas secuencias buenas, o sea, al menos decentes, no que sean pues rompedoras como lo fueron las batallas en su momento de las películas de Peter Jackson, sobre todo pues en Las Dos Zorras y en El Retorno del Rey, no debemos de esperar algo igual o a ese nivel en esta serie, pero que al menos tenga pues unas batallas decentes o una coherencia o unas secuencias pues con sentido eh, en estos capítulos, porque recordemos que la gran batalla de la primera temporada pues fue un desastre, fue un sinsentido, una incoherencia, fue sosa, pues me refiero a la batalla de las cinco chozas, de un grupo de orcos contra unos campesinos con palas, y al final los campesinos le ganan a los orcos, e incluso en fuera de escena. Es decir, que ni siquiera hubo escenas de acción tal cual, una batalla tal cual, o cuando pelearon los orcos con los númenóreanos, que también pues daba pena ajena, lo mediocre, lo malo, lo mal coreografiada que estaba, y entonces espero que en esa segunda temporada pues se haya aprendido algo, se haya visto lo en que fallaron para mejorarlo y que ojalá pues con todo el presupuesto que tiene esta serie, con todo lo que promete, eh, intente que al menos esas escenas sean medianamente pues entretenidas. Y bueno, y en el trailer pues se ve que pueden ser decentes, entonces vamos a ver qué tal sale. Bueno, entonces seguimos con el tráiler. La batalla será de día, luego de noche. Va a ser como larga. Pues entonces esperemos que sí le dediquen eh, un buen desarrollo a ese evento que es como el más importante. Bueno, aquí un fotograma a comentar. Bueno, no es este, es donde aparece Halbrand. Bueno, eh, y eso lo vamos a ir comentando pues, a lo largo del video y es que aunque pues el punto central de la segunda temporada va a ser la guerra pues, de los orcos o de Sauron contra Eregion, o la toma de Eregion, o la muerte de Celebrimbor, o la caída de Eregion. Al final, la trama general de la temporada, pues no se sabe muy bien en qué va a consistir. Entonces, nos muestran personajes que al final no es como coherente o no sabemos qué vaya a pasar con ellos. También la historia o la narrativa no se sabe muy bien cómo se va a desarrollar. Muchos que han hecho análisis de la serie o de los trailers, pues al final no adivinan muy bien qué es lo que va a pasar, pues nadie que no sea de los desarrolladores de esa serie no se sabe qué vaya a pasar, tanto por el descuido, o bueno, por el cambio que ha habido con el canon o la historia general de la Tierra Media, de lo escrito por Tolkien, eh, después del desastre de la primera temporada, de la incoherencia de la trama, de la narrativa, de lo distinto que es a los libros de la Tierra Media, no se sabe en qué va a terminar esto, cómo se va a seguir desarrollando. Entonces, cuando se intenta más o menos adivinar los propósitos, las acciones de los personajes, eh, es muy difícil dar una idea precisa de lo que va a pasar. ¿Eso es malo? Pues sí, en el sentido, por ejemplo, de lo que pasó en la primera temporada, de que eh, se alejaron tanto del canon
o bueno, de la historia de la Segunda Edad, de la Tierra Media, que al final no se sabe qué pasaba o qué iban a hacer los personajes o para dónde iba a tirar la historia. Y por eso resultó en una historia que no interesaba, que no emocionaba, que no tenía sentido, que los personajes hacían cosas sin un porqué o sin una coherencia sólida y simplemente pasaban cosas aburridas que no interesaban. Y esa segunda temporada intenta pues, seguir desarrollando esa trama que iniciaron y entonces por eso no sabemos o no podemos adivinar realmente qué es lo que va a pasar o qué es lo que van a hacer los personajes. Eh, bueno, estoy tratando eh, de captar este fotograma, bueno, donde eh, muestran a Halbrand y es eso, es que hay personajes que no se entienden muy bien qué es lo que hacen o por qué lo hacen, eh, digamos, no en tanto la psicología del personaje, sino en cuanto al guión. Entonces, por ejemplo, Halbrand, Sauron, como se le quiere llamar, recordemos que fue un personaje que lo presentaron como vagando en el mar, que luego se encuentra con Galadriel, luego va a Númenor, luego haciéndole caso a Galadriel va a las tierras del sur, luego a Mordor, luego a Eregion, y entonces es un personaje que como que no tiene voluntad propia, sino que simplemente se ve envuelto en acontecimientos y va de un lado hacia otro sin ningún plan. Y entonces nos lo muestran como el gran villano, pero al final es como un accidente constante que le va pasando. Y entonces cuando lo descubren, se va a Mordor, pero bueno, y después en otros fotogramas de otros avances lo muestran que es capturado y entonces como pues, si es Sauron, el ser más poderoso, y entonces no se entiende muy bien los eventos de ese personaje. Luego vemos que vuelve a Eregion con la apariencia de Halbrand, pero y se supone que ya lo descubrieron o no, y entonces es como, bueno, y después lo vemos como Anatar o el Señor de los Dones, y de nuevo, pero ¿por qué? Entonces es como, en principio, un sinsentido. Entonces, cuando empiece la temporada, pues ojalá se explique bien, aunque lo dudo, ya sabemos por la naturaleza de esta serie. Bueno, entonces seguimos. Bueno, aquí nos muestran a Gil-galad, al alto rey de Lindon, y está hablando de que los ejércitos élficos como que no pueden derrotarlo. No sé a quién se refiere, no sé si se refiere a Adar y a su ejército de orcos o si se refiere a Sauron, pues al mismo Sauron. Y no se sabe por qué lo dice, cuando en ese momento los elfos deberían ser la fuerza más poderosa. Los orcos pues están aumentando, pero los elfos obviamente son superiores a los orcos. Adar pues también no es un villano muy fuerte. En la primera temporada vimos que quien lo descubre pues es Arondir y Galadriel, y entonces como que no es un personaje pues tan potente, pues están hablando de Adar. Ahora de Sauron, pues bueno, porque se dice Sauron. Ya descubrieron dónde está Sauron, está en Mordor, está recogiendo fuerzas. Entonces no sé por qué habla de nuestro ejército, no puede derrotarlo. Creería yo que se está refiriendo al ejército de Adar, porque creo que esta escena sería más avanzada en la temporada y es cuando puede ser que es Adar haya acumulado mucha fuerza, ellos se den cuenta, los elfos, y entonces digan que no pueden derrotarlo, pero de todas formas es un ejército muy fuerte, son elfos, no son cualquiera, entonces pueden derrotar a un ejército de orcos, o bueno, que le puedan hacer frente, sí, pero que digan que ya, a priori, que los ejércitos élficos no pueden derrotarlo, es como raro. Y sobre todo es que son dos reinos, de momento, pues el reino de Lindon en el norte y el reino de Eregion, pues regido por Celebrimbor. Entonces, esta frase me pareció extraña y bueno, como pertinente comentar. Entonces, vemos un poco eh, a Anatar. Bueno, también aquí se hablan del impostor, creo que hablan pues de Sauron, que cuando se gana la confianza pues manipula a sus enemigos. Eh, y bueno, y ese es otro tema. Si se habla o si se tiene esas expectativas y esas, digamos, esta descripción tan preocupante de Sauron, de que es un impostor, de que es un manipulador, un mentiroso, muy poderoso, y muestran los anillos, pues haciendo referencia de que los anillos son creaciones de Sauron y que se usaron para manipular a los elfos o los pueblos libres. Pero
entonces, como también estas escenas raras de que se hable de Sauron como un manipulador, que no hay que hacerle caso, hay que tener cuidado con él, pero de todas formas aquí se muestran que están usando los anillos, entonces como contradictorio, ya que obviamente en la historia original, en los libros de Tolkien, eh, la creación y el entusiasmo por crear los anillos, obviamente es parte de Celebrimbor, por la ciencia de Forge Celebrimbor, por eso es un poco seducido por Sauron en su forma de Anatar. El plan de los anillos es precisamente diseñado por Sauron como una forma de ganarse y conquistar la Tierra Media. En la serie o en la primera temporada se nos dice que la creación de los anillos es más accidental por el material del Mithril, que también es un invento que no tiene sentido, y que originalmente se iba a hacer una corona precisamente para Gil-galad, porque el Mithril tiene la facultad de dar vida, de volver a dotar de vitalidad y magia a los reinos élficos, entonces le dan como una segunda oportunidad a los elfos de vivir de manera plena, porque el Mithril viene del un Silmaril y el Silmaril tiene contenida los árboles de Valinor, y también que el Mithril venga de un Silmaril también es un invento pues ahí muy rebuscado como para darle ese poder a los anillos, y no, el poder de los anillos viene de la ciencia de la forja, el poder de los elfos y de Sauron, y entonces aquí se rebuscan una explicación que pues no tiene sentido, complica la trama, lo hace incoherente, y entonces desde la misma escritura es como complicando las cosas, como queriendo hacer las cosas mal. Y bueno, entonces aquí eh, usan los anillos cuando precisamente en la historia original, entonces cuando Sauron quiere dominar la Tierra Media por medio de estos artefactos, no usando la fuerza, sino la manipulación, eh, se crean entonces los anillos de poder. Los últimos en crearse son los tres de los elfos, que no son tocados por Sauron, y entonces eh, cuando Sauron se retira a crear el anillo único, Celebrimbor nota, gracias a esa unión mágica entre Sauron y los anillos de poder y el anillo único, Sauron puede notar el engaño de Sauron. Por eso, cuando él mismo crea los tres anillos élficos, los más poderosos, él entonces le cuenta a los grandes señores, a Galadriel, a Gil-galad, y entonces deciden esconder esos anillos, que son artefactos muy poderosos, pero también son precavidos y no los usan. En cambio, aquí van a mostrar de que sí los usan. Y entonces, eso es también algo muy raro, pues por no decir contradictorio, esperando a ver si la serie lo explica, aunque obviamente hay que dudar de eso. Y eh, entonces, se usan los anillos que son obra de Sauron, porque vimos que esos tres anillos élficos fueron los primeros en ser creados y fueron creados por Celebrimbor, creo que ella estaba participando también Halbrand, es decir, por Sauron. Entonces, Sauron sí tocó los anillos de los elfos, ahí está un poco la duda, pero de todas formas, sabiendo un poco de dónde procede las intenciones de esos anillos o la ciencia de esos anillos, pues es raro que se pongan y usen los anillos. Como vemos, sí va a tener efecto, ya que vemos que revitaliza eh, los reinos de los elfos, revitaliza en un efecto pues muy llamativo los árboles de Lindon, cuando pues no debería ser una magia pues tan, tan visible, sino que debe ser una magia más útil, pero bueno, aquí se ponen los anillos y de una todo florece. Y entonces, pues no, y sobre todo, y ahí está una de las mayores contradicciones de esta serie, es que Galadriel sabe que Sauron fue el que estaba detrás de todo este plan de los anillos, o bueno, o que volvió y que ha estado engañándola. Y entonces, sabiendo que Sauron participó en la creación de los anillos, que Sauron es un manipulador y que Sauron obviamente es un agente del mal que quiere conquistar la Tierra Media, lo más raro es que se usan estos anillos precisamente cumpliendo el plan o las intenciones de Sauron, sobre todo de Galadriel, que se mostró como la mayor rival de Sauron, la mayor enemiga, que está obsesionada por atrapar y eliminar a Sauron, y al final no termina pues siendo o ayudándole en su plan de que los elfos tomen los anillos y los usen. Y entonces esa es la mayor contradicción. Quién sabe si van a explicar un poco esas intenciones o por qué Galadriel actúa así, o simplemente siguen con sus tramas y no explican nada. Y entonces por eso esta es una incoherencia. Antes de que se diga
o se llame a Sauron el manipulador, que no hay que creerle nada, y sin embargo están siguiendo su plan tal cual, aún sabiendo que Sauron es el que eh, creó los anillos y simplemente están siguiendo su plan. Entonces, otro desastre pues de narrativa, es que esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, entonces seguimos un poco Anatar en Eregion, se muestran de nuevo los anillos y de nuevo aquí vemos una frase donde se dice, es sensato por tu parte temer a estos anillos. No me acuerdo bien quién está diciendo esto, creo que puede ser Elrond o Gil-galad o no sé quién. Todos, o sea, ese es el punto. Todos temen por los anillos. Pues quienes tienen conocimiento de los anillos, ya sean los enanos, como vemos que Durin le decía a su padre que no se ponga el anillo. Entonces todo el mundo teme a los anillos. eh, Más o menos saben que procede de Sauron y de todas formas al final todos los usan. Y entonces es una contradicción. Eh, en la historia de la Tierra Media de los libros, pues obviamente se usan los anillos porque no saben de dónde viene esto. Bien, los usan engañados porque creen que los anillos son agentes del bien, dan inmortalidad a los hombres, o dan poder a los enanos, o dan más vitalidad a los elfos. Pero porque no saben la procedencia de los anillos o si han sido tocados por malas intenciones. Pero aquí parece que todos ya saben eso, que los anillos son dispositivos del mal. Y aún así, de todas formas, los usan, los reparten. Galadriel, que es la que realmente sabe todo el plan, eh, está ahí en medio, pues no sé, repartiendo en anillos o permitiendo que los usen o que ella misma usando el anillo. Y entonces, de nuevo, esto es coherente en los libros porque esto no lo ponen así. En cambio aquí lo hacen al contrario y por eso narrativamente sale mal. Bueno, continuando un poco lo que ya hemos visto, Anatar en Eregion. Bueno, vemos una toma mejor de Eregion. eh, Parece que la van a mostrar más. Vimos que en la primera temporada solo se mostraban maquetas de las ciudades y cuando veíamos a los escenarios como tal, pues ahí sí se veía como la pobreza y la mediocridad. Ojalá que aquí pues sea un poco mejor, traten de hacer el mundo más inmersivo. Bueno, aquí vemos a Gil-galad en la batalla. Ojalá esto esté bien realizado, bien coreografiado. Parecería de que sí van a mostrar más cosas de la batalla. Ya vemos que en los trailers pues, muestran más escenas. Entonces, bueno, esperemos a que sí. También, esto es muy raro. Galadriel encarcelada. Esto parece, eh, eh, yo creo, bueno, por lo que luego van a mostrar que Galadriel va a hacer una alianza con Adar para derrotar a Sauron. Y entonces, como que los dos van a estar en un mismo lugar, van a dialogar, van a negociar y parece entonces que van a capturar a Galadriel. Entonces, esta escena de que Galadriel está capturada puede ser pre a la negociación de Adar o posterior a eso, ya que vemos en el fondo como una ciudad en llamas y el ejército de los orcos, pues parecería. Entonces, es como si Galadriel la llevaran capturada perdón, a la batalla y ver un poco lo que sucedió, o es antes y la llevan eh, donde Adar, entonces para unir fuerzas. Y esto también es muy raro en el sentido de que se muestra como que el ejército a vencer, el ejército rival, es las fuerzas de Adar. Sin embargo, aquí nos muestran que el verdadero villano es Sauron, pues obviamente. Y entonces es como, bueno, los orcos son malos, pues los orcos regidos por Adar son los villanos, pero si al final está unida con, pues, y si Adar y los orcos están aliados con Galadriel, que se supone la protagonista, entonces, ¿cómo tenemos que coger esto? ¿Cómo tenemos que entender pues esta situación? Si al final al que hay que vencer es a Sauron, entonces es que por eso se compliquen. En principio es contradictorio, a menos de que se nos lo explique bien. Entonces, el ejército de los elfos va a ir a luchar contra los orcos, que en últimas están aliados con Galadriel, que es la aliada de los elfos de Lindor. Entonces, como atacándose entre sí, y a quien hay que derrotar a Sauron, pero de nuevo, ¿por qué los orcos van a estar en contra de Sauron?
o Adar va a estar en contra de Sauron. Lo vimos un poco en la primera temporada, que él está en contra de Sauron. Y entonces eh, es una complejidad innecesaria, sobre todo en el personaje de, de Adar, porque, digamos, se da muchas vueltas con este personaje. Ya suponemos de que, bueno, va a morir o va a ser derrotado, ya sea por los elfos o por Sauron, y entonces al final, pues es un darle vueltas a algo que ya sabemos que puede pasar al futuro, que Sauron se va a hacer con los orcos, con el ejército de los orcos, se va a hacer con el dominio de Mordor, y entonces como alargando la cosa cuando ya sabemos cómo debería ser la historia. La historia en los libros es más simple, es más brillante, está muy bien hecha, es por eso, por no complicarse. Como vemos, los guionistas de esa serie se complican sin necesidad. Y, y es por eso el personaje de Adar. Aunque la primera temporada sí fue como de lo rescatable, de lo mejor, era una historia interesante, sin embargo, con todo lo que están mostrando aquí, al final este personaje pues no tiene mucha cabida, no tiene mucho sentido. Eh, entonces, debería ser un malo, pero tener dos malos, Sauron y Adar, y los dos están enfrentados entre sí, y es como, bueno, eh, le quitan mucha amenaza, por ejemplo, a Sauron y al mismo Adar, pues porque los dos se pueden destruir entre sí, pero que Galadriel haga un pacto con los orcos y con Adar ya empieza a complicarse más y empieza a perder sentido. Entonces, según eso, como más adelante vamos a ver, Adar ataca a, a Eregion porque se da cuenta que Anatar o Sauron está en Eregion forjando los anillos. O bueno, entonces ataca a Eregion para destruir a Sauron, no para destruir a los elfos. O bueno, o también, pero sobre todo, como aquí se dice, bueno, más adelante lo dice, que su propósito principal es destruir a Sauron. Eh, y entonces por eso ataca a Eregion, porque Sauron está allí. Y entonces es como, bueno, entonces, ¿quién es el villano realmente? Eh, y sobre todo esa unión entre Galadriel y Adar, cuando precisamente Galadriel tuvo a Sauron, descubrió cómo es, eh, dónde debería de dirigirse Sauron, entonces atacarlo donde él va a estar y no esperar a que Sauron maquine, vaya a Eregion y ahí sí lo atacan, es decir, como esperando que esté con los elfos para atacar a sus mismos aliados y a ver si por casualidad no se le cae una roca o un proyectil a Sauron y lo elimina de toda esa matanza que puede haber con los elfos. Entonces, de nuevo, es un sinsentido de lo que según parece podemos comprender según los trailers. Entonces, de nuevo, por eso es tan difícil adivinar lo que va a pasar en esta segunda temporada. Eh, bueno, entonces vemos un poco la Palantir en Númenor, dominada por Ar-Pharazôn. Eh, aquí hay una imagen interesante, esta, que es Eregion, eh, Celebrimbor, o una visión, o bueno, también puede ser algo que está pasando en Eregion. Y bueno, vemos a Celebrimbor en un parque, parece ser un centro, una plaza en la misma Eregion, y que visualmente se ve bien. Se ve bien en el sentido de que pues, la ciudad se ve pues élfica, se ve bien diseñada, los elfos también se ven bien en el sentido de que parecen elfos, es decir, uno ve y son elfos. Tienen el aspecto, por ejemplo, que ya estamos acostumbrados por las películas de Peter Jackson y se ve bien, son caracterizaciones élficas con las que hemos crecido y se ve muy bien, se ve la belleza, la armonía que caracteriza a los elfos que en la primera temporada no habíamos visto. Entonces, que aquí intenten recoger o recuperar esa imagen a la que estamos acostumbrados y que nos gustan de los elfos, está bien. Entonces, en lo general me gusta esta imagen, parece precisamente sacada de las películas de Jackson. Lo curioso es que si es como un parque donde hay elfos, eh, pues pasando la tarde, paseando los perros, que esto sea así, pues puede ser, ya que Tolkien pues no lo escribe muy bien, pero es posible. Tolkien sí hablaba de las fiestas, la vida armoniosa y apacible de los elfos. Entonces, que aquí nos muestra una imagen, creo que se está bien, creo que es algo a rescatar.
El problema, lo que no encaja aquí es Celebrimbor. Digamos, el aspecto no élfico o el aspecto de señora o el aspecto de humano de Celebrimbor. Entonces aquí, en esta escena élfica, en esta plaza de Eregion, creo que se les infiltró un humano, una señora, una tía, en esta imagen pues tan idílica. Y es por eso que Celebrimbor no encaja ahí. Entonces, ¿cómo eh, intentan darle una apariencia decente a los elfos? Pero uno de los principales, pues no, lo dejan igual, lo dejan con una imagen pues bastante cómica, que ya sabemos que es un meme en esta serie. Eh, Listo. Entonces, bueno, por ejemplo, esta imagen está interesante. Sí se ve pues muy, pues, se ve élfica, muy luminosa. La primera vez que lo vi pensé que era como una visión de Valinor, porque se ve pues muy luminosa, se ve muy pacífica, muy élfica, muy mágica, pero no, al final pues es la misma Eregion, pero se ve bien. Em, Esta relación entre Celebrimbor y Anatar también es saber, no se sabe muy bien, porque como ya hemos visto en trailers anteriores, Celebrimbor acoge a Halbrand, es decir, a Sauron en su aspecto de humano, que ya han tenido relación, que ya vio que él le ayudó a hacer los anillos, y lo acepta, lo adopta, lo esconde, luego Halbrand adopta la imagen de Anatar, y entonces como muy raro esta relación. Entonces parece eh, que Celebrimbor no sabe que Anatar o Halbrand es Sauron, entonces por eso le pregunta que quién es él, porque está viendo que lo está manipulando o dándole visiones. Eh, bueno, de nuevo, están complicando más una historia que ya está bien contada, está bien armada y la están destruyendo. O sea, destruyendo en el sentido no en el sentido de que sea fiel, sino en el sentido de que si quieren hacer una propia versión, que está bien, en últimas, pues si van a hacer una versión propia, un mundo paralelo a lo que está escrito en los libros, pues deberían hacerlo bien, pues de que escriban su propia versión, pero con coherencia, con sentido, que tenga más o que sea más entretenida, es decir, que si se adapta algo y se cambian cosas es para tratar de mejorarlo o bueno, hacer lo posible no empeorarlo. Pero si no son capaces de mejorarlo, pues lo dejan tal cual está escrito. Pero no, aquí lo cambian, hacen su propia versión y lo empeoran, complicando más las cosas. Entonces, de nuevo, no se sabe qué vaya a pasar en la temporada por esas situaciones tan raras, tan extrañas, que uno en el tráiler ni se sabe cómo las debe de leer. Entonces, de nuevo, como unas ilusiones, un engaño que Anatar le está haciendo a Celebrimbor, cuando en los libros, pues la relación es más sencilla y más interesante en el sentido de que Anatar o Sauron, como un Maiar, eh, experto en la ciencia y en el arte de la forja, porque Sauron es un Maya que en el principio fue o estuvo al servicio de Aule, el dios o el Valar de la herrería. Entonces trae un conocimiento y una ciencia pues más superior, tanto para los elfos como para los humanos. Entonces, Celebrimbor, que es nieto de Feanor, el elfo más poderoso, el Noldor más experto y el elfo que conoció mejor las artes de la forja, Celebrimbor quiso seguir sus pasos, quiso igualarlo en lo posible en la ciencia de la forja y por eso entonces es esa relación entre o que hubo entre Celebrimbor y Anatar o Sauron. Y aquí entonces, digamos que esa relación tenía más sentido, era más simple, pero aquí como que hay ilusiones, engaños, bueno, hay que esperar a ver. Entonces, de nuevo, las tomas, las escenas, los diseños se han mejorado, visualmente se ve mucho mejor, pero de nuevo, es un sentido narrativo en principio, al menos viendo lo que muestran los trailers. Bueno, continuamos. Aquí un poco Anatar, el hermoso, el señor de los dones, un poco despelucado. Se ve más con la otra, con el otro aspecto. Va a tener como dos aspectos, uno despelucado y otro más peinado, donde tiene ropa blanca y aquí la tiene oscura. Esta es posterior, ya que con ese apariencia es cuando se dan cuenta que es Sauron, cuando tratan de capturarlo y cuando sucede el ataque de Adar a Eregion.
Entonces, de nuevo, bueno, los orcos, Númenor, bueno, Númenor no le muestran mucho, lo que le mostrado en Númenor no ha sido interesante, de nuevo, incoherencias, sin sentidos, cosas mediocres. Y bueno, a lo que ahora hablamos de esa unión y alianza entre Galadriel y Adar. Desde nuevo, como dije, es algo que no tiene sentido. El malo de la serie y la buena de la serie se unen para destruir otro malo, pero en ese intento de destruir al malo, pues van a destruir a otros buenos, que son los elfos de Eregion, y van a luchar con los elfos de Lindon. Entonces ahí los que deberían de ser los héroes van a ser como los que van a estar en medio de esta alianza extraña. Los elfos de Lindon, los elfos de Eregion son los que van a sufrir por ese plan extraño de los orcos atacar Eregion para a ver si destruyen por casualidad a Sauron. Eh, y entonces no se sabe por qué Galadriel se une con Nadar. Creería yo, pues tratando de darle coherencia a esta narrativa, en que Galadriel, pues no sé, está por ahí haciendo sus cosas, la capturan los orcos y la llevan a Adar, y entonces Adar pues intenta negociar con ella, intenta aprovecharse de ella, y Galadriel pues no se sabe si también a tratar de aprovecharse de Adar. Es como más o menos el sentido que tendría pues esta alianza ahí extraña. Y de nuevo, por ejemplo, Galadriel es un personaje que mm, no se sabe qué es, no se sabe cómo entenderlo, eh, tanto en la primera temporada como va a ser en esa segunda. Es un personaje que da tumbos por todos lados, un personaje que vaga y no se sabe muy bien sus intenciones, pues sus intenciones eran eh, o fueron atrapar a Sauron, capturarlo, eliminarlo, pero cuando lo tuvo presente, pues no pudo, eh, digamos, no pudo, digamos, de manera personal, pero debió de aliarse, pues obviamente con los elfos, con Elrond, Celebrimbor y decirle realmente lo que estaba haciendo Sauron con el aspecto de Halbrand, pero parece que no. Y entonces como que lo deja ir, no advierte a los elfos de lo que está pasando y sigue dando tumbos por la Tierra Media. Entonces, si nos acordamos en la primera temporada, Galadriel, pues bueno, estuvo buscando a Sauron en el norte, luego la mandaron a Valinor, luego se devolvió, luego quiso hacer una maratón de natación en un mar, se encontró con Halbrand, fue a Númenor, luego a Mordor, luego a Eregion, y es como dando tumbos por todos lados. Y en esta segunda temporada parece que sí. Entonces, de nuevo, de Eregion va a ir a Lindon, porque vamos a ver que ahí le dan el anillo de poder. Luego va a estar con un grupo de elfos peleando con tumularios. Luego, no sé, va a estar aquí con Adar. Luego, como que va a estar en Eregion. Luego, al final, vamos a ver que va a estar peleando con Sauron y es tumbos con tumbos y no hay una coherencia, un sentido, un hilo conductor, tanto en sus diálogos, motivaciones, acciones, y es un personaje que, como está caracterizado, no es uno de los peores, la gente pues evita verlas, le da pues manía ver a este personaje. Por ejemplo, Adar es un personaje pues que no cae mal, incluso con el cambio de actor, con la nueva apariencia, pues creo que no se ve mal, incluso ya nos estamos acostumbrando un poco a esa nueva apariencia y bueno, pero Galadriel que es como el centro de toda esta serie, no. Entonces, por ejemplo, aquí la vemos con Arco peleando entonces con los tumularios junto con otros elfos y entonces de nuevo es un personaje dando tumbos por todos lados que no convence y que da pereza verlo. Entonces, este es otro, una imagen interesante, una imagen nueva, y es de este mago, que sí es un mago, no un personaje retrasado que no se entiende muy bien, como es el personaje el extraño o el Gandalf de esta historia. Y, y bueno, entonces aquí nos muestran a este mago que se dice que se va a encontrar entonces con el Gandalf y digamos que me gusta, por ejemplo, esta apariencia se ve muy bien. Creería yo, o me gustaría que fuera Sauron. Entonces, este va a ser un mago o un Istari, te lo vemos con su vara, con su apariencia pues, de mago, que va a estar en Run,
en el oriente, la Tierra Media, y entonces parece que se va a topar con con Gandalf. Entonces no se sabe si va a ser bueno, malo, o no se sabe bien quién va a ser. Eh, Puede ser un mago azul, aunque no me gustaría que si muestran los magos azules, que fueran los dos, que vinieran en pareja, pues los dos magos azules, y con una vestimenta azul. Pues de tanto hablar de magos azules, pues lo mínimo es que tengan una vestimenta azul. Y eh, debería ser para seguir con cierta coherencia, debería ser Saruman. Bueno, tanto tiene un atuendo blanco y está en el este, porque sí es canónico que Saruman fue al este junto con los magos azules y luego se devolvió solo al oeste de la Tierra Media. Entonces, que este mago de vestimenta blanca, con báculo, se ve como altivo, se ve con autoridad, se ve que es sabio y encaja que sea Saruman. Pues debería ser Saruman, porque también se comenta que va a ser un Nistari nuevo, va a ser un mago incluso oscuro o maligno, y entonces, de nuevo, complicando la trama, la historia, cuando eh, bien puede ser Saruman y listo. Y presentarnos un Saruman pues joven. De hecho, pues Saruman llegó antes a la Tierra Media que Gandalf, entonces que ya estuviera instalado en la Tierra Media. En el este, pues sí tiene sentido, es un poco canónico a Tolkien y creo que estaría bien y creo que tendría más coherencia. Tiene su barba y cabello negro, pues creo que está bien porque con el tiempo se vuelve canoso y tendría pues la apariencia ya más blanca con su pelo y barba blanca. En general también me gusta por el aspecto, si se ve que es un mago poderoso, con presencia, un Istari, y no como nos presentan al extraño, que es un mago desorientado, retrasado, que no se entiende muy bien cómo encaja en todo eso. Y entonces, que ese sea Gandalf, uno de los personajes centrales de la Tierra Media, de la obra de Tolkien, tratado de esa forma tan mediocre, es una de las mayores fallas. Incluso es uno de los personajes que también a la gente le da pereza ver. Y entonces, por ejemplo, vemos que no, que esta serie es un desastre, es un intento fallido, en el sentido de que los dos personajes más importantes de la Tierra Media, que son Galadriel y Gandalf, los más poderosos, y que en las películas de Peter Jackson se robaban las escenas cuando aparecían, con la caracterización que le dieron pues, los actores y tanto Peter Jackson, que eran los personajes y el centro de esas películas. eh, Aquí en la serie pasa lo contrario, son de lo peor, de lo que nos da pereza ver y incluso en su caracterización, su apariencia, es un desastre. Entonces, de nuevo, por eso esta es una serie fallida de la Tierra Media y estamos viendo más esta serie o comentándola, pues tanto, pues porque eh, nos gusta la Tierra Media, nos gustan las películas, los libros de Tolkien, y entonces, ya sea por curiosidad o por morbo, que estamos viendo esto, a ver qué va a pasar, pero no porque nos guste o porque lo están haciendo bien, sino precisamente como lo están haciendo tan mal, la curiosidad o por morbo, ver con qué sale. Eh, y bueno, aquí vemos un poco esas brujas que tampoco tienen sentido. Bueno, aquí vemos a Tom Bombadil con Gandalf. Aquí el fuego se incrementa, creo más bien por los poderes de este Gandalf, o bueno, o por Tom Bombadil, no se sabe muy bien qué vaya a pasar. Bueno, Tom Bombadil es otro personaje que no se sabe cómo vayan a caracterizar. Em, Sabemos por qué Tom Bombadil es tan difícil de adaptar, porque es un personaje muy curioso, muy particular. En cambio aquí lo van a presentar como un mago o como un guía o como alguien poderoso y con intenciones de que va a tener una actitud seria cuando eso es anti Tom Bombadil. Va a estar preocupado con una misión cuando no, precisamente Tom Bombadil era tan extraño y no, le dieron la custodia del anillo único por eso, porque era un personaje que no se podía definir. Pero aquí lo van a usar y va a ser un personaje más. Cuando sí van a usar personajes de comodín, pues para eso no usan a Tom Bombadil, sino otro y se inventan otro mago, otro personaje poderoso y listo. Pero obviamente, para llamar la atención, para hacer noticia, pues usan un personaje conocido, polémico, para simplemente llamar la atención. Entonces, creo que es un poco la función de Tom Bombadil en esta serie.
Bueno, entonces vemos más la batalla, que la están mostrando mucho, pues ojalá salga bien, que obviamente es entendible tener dudas sobre ello. Eh, Este es otro personaje que si lo eliminan está bien, no, bueno, se entendería que es para explicar la unión entre Gandalf y los hobbits y cuando se devuelvan al oeste, pues de pronto mostrar un poco la fundación de la comarca, el origen pues de los hobbits de la tercera edad. Pero de resto es un personaje también que sobra. Esta imagen se ve muy bien de la batalla, de la llegada de los elfos de Lindon, pues a Eregion, se ve muy bien esa toma. Esperemos que el resto, o que ya en escena, pues le haga justicia. Entonces vemos a este troll es interesante, me gusta el diseño de este troll, un poco la importancia que le van a dar. De hecho, estoy preparando un video respecto a este tema del troll, y explicando y opinando más a fondo sobre este personaje. Ok, y bueno, esta corona es otro punto que han mostrado mucho. No se sabe qué simboliza, qué representa. Es una corona precisamente, no sé, que represente el reinado o la regencia de Mordor. Y digamos que la tiene en principio Adar. Luego aquí vemos que la tiene Sauron. Entonces puede representar eso, porque donde nos habíamos quedado en la primera temporada es que Adar era el regente de Mordor, pues él creó Mordor con despertar el monte Orodruin, y entonces en Mordor en ese momento estaba bajo el dominio de los orcos y Adar. Sauron luego parece ser que necesita apoderarse de Mordor para, se supone, crear el anillo único por las forjas que hay ahí, y entonces esta corona representa eso como la regencia de Mordor, entonces por eso tiene que quitársela a Adar, y al final vemos que también la está eh, peleando con Galadriel. Eh, la corona tiene un diseño pues interesante, me gusta. Es posible que después Sauron se la ponga y a partir de ahí empieza a formar su forma oscura, su armadura pues que más o menos ya conocemos, aunque si nos acordamos en la primera temporada, las primeras escenas, en ese recuento de un poco la historia de su Tierra Media, de su mundo paralelo, pues vimos ya una imagen de Sauron completo con la armadura y la figura oscura. Y aquí, bueno, entonces por eso, este es también un punto pues extraño, curioso, ver cuál es la historia detrás de esta corona. Ojalá no sea absurda, sino que tenga cierto sentido. Entonces, bueno, voy a esperar a ver y que tenga una historia decente, porque el diseño se ve muy bien. Y a ver, y entonces creo que de momento sería eso, que esta corona simbolice el reinado pues de Mordor, y quien la tenga pues va a gobernar tanto los orcos como el monte Orodruin y todo el territorio de Mordor. Y entonces de nuevo lo que antes comentaba, los tumbos que da esta persona de Galadriel, que empieza en un lado, luego recorre toda la Tierra Media, después termina de nuevo contra Sauron y a ver qué pasa aquí. Si lo vuelve a dejar ir, lo escapa y no le dice a nadie que este elfo es Sauron, y sigamos en la tercera temporada en lo mismo, de que Galadriel persiguiendo a Sauron, cuando lo topa, no le hace nada, sino que lo deja ir, conociendo sus intenciones, y sigue todo igual, complicándole un poco la vida al fin, la vida a los demás. Y que al final Galadriel pues sería la verdadera villana de la Tierra Media, pues porque así un poco se muestra, que es más aliada de Sauron, aliada de Adar, que más aliada de los elfos, porque vemos que les entrega los anillos, o no les dice nada de los anillos, usa los anillos siguiendo el plan y los designios pues de Sauron. Entonces este personaje es uno de los peores, tanto en caracterización, en presencia y en escritura. Entonces, de nuevo, a ver con qué sale esta historia. Bueno, entonces ahí termina el tráiler, y como reflexión final, como conclusión, de, de este tráiler y como último avance de, digamos, a puertas del estreno de la segunda temporada. Listo. ¿Qué se dice de esta serie que no respeta? Bueno,
diciéndolo así, que no respetan la obra de Tolkien, no respetan su historia, la historia de los libros, la historia de la Tierra Media, el canon de cómo se desarrollan los acontecimientos y el hilo conductor del desarrollo de la Tierra Media, que no respeta eso, que intenta hacer su propia versión o crear un mundo paralelo del Señor de los Anillos, de la Tierra Media. Muchos dicen que el mayor problema de esta serie es eso, que no respeta el canon o la historia escrita en los libros. Para mí no, para mí ese no es el mayor problema. Otros, bueno, gente que se pega de minucios de que, bueno, que no, que crean personajes de color, personajes asiáticos, que elfos de pelo negro, pelo rubio o elfos morenos, eso es lo de menos. Creo que si Tolkien veía esa serie, esa producción, eso sería lo de menos. Entonces no es problema de la inclusión, tampoco, es simplemente excusas para quejarse de algunos puntos. No, el mayor problema de esta serie es la narrativa, es la historia, es el guión, donde precisamente los eventos que muestran no tienen sentido, la secuencia de eventos, el hilo conductor de las tramas no tiene sentido, no tiene forma de ser, los personajes no están bien desarrollados, es eso. Porque si una producción que adapta la Tierra Media a los escritos de Tolkien crea su propia versión, que como vimos en las películas de Peter Jackson, fue una adaptación fiel, aunque hubo cambios y hubo su propia visión. Y al final estuvo bien en su narrativa interna y respetando pues la narrativa externa de los libros. Y al final estuvo bien. Entonces el problema no es que siga el canon o los eventos tal cual como se ven en los libros, sino es que su misma lógica, su misma narrativa tenga sentido, sea entretenida, sea atrapante, sea emocionante. Y esto no lo consigue esta serie. Es incoherente y no es entretenida. Y como producto audiovisual es el mayor fallo que debe tener cualquier adaptación o cualquier producto audiovisual, ya sea película o serie. Y ese es el problema entonces de esta serie, que el universo paralelo o la versión que quieren hacer de la Tierra Media o de la Segunda Edad es floja como propuesta de entretenimiento o como, digamos, producto de acción o de fantasía, que su narrativa en sí misma pues no tiene sentido. Incluso llegando al punto de que si quieren crear su propia versión, su propia historia, deberían de seguir así, de arriesgado, haciendo cambios y ver qué nos muestra, porque ya eso es imposible tratar de acercarlo al canon o a una historia propia de los libros. Ya eso es imposible, eso ya no se puede arreglar con lo ya visto en la primera temporada. Lo que debería de hacer es seguir su camino, seguir inventando cosas, inventando personajes, cambiando los eventos, haciendo su propio mundo en referencia a la Tierra Media. Y porque incluso puede ser más interesante. Ya tratar de acercarse al canon, pues no tiene sentido, creo que les puede salir mal, pues más mal de lo que lo hacen, pero que al menos si lo hacen mal, que sea interesante ver qué es lo que hacen. Entonces, por mi parte, yo incluso pediría que sigan por su lado, inventando cosas, inventando personajes, tomando riesgos, poniendo cosas nuevas, cambiando eventos, eh, alejándose, si se quiere, en lo posible del canon, porque creo que puede ser un producto más interesante así. Ver la versión rara, mala e inventada de la Tierra Media y ver en qué termina. Creo que sería más interesante ver, no diciendo que eso vaya a ser una serie buena o algo decente, sino que sería algo interesante ver, ya sea por curiosidad o por morbo, y que sirva entonces un poco para hacer esas comparaciones que ayuda a explorar más la Tierra Media, es decir, mostrando lo mal de esta serie, lo mal que lo hace, los cambios que hacen en comparación a cómo lo escribió Tolkien. Creo que así sería una forma de acercarse a esta serie y sacarle como algo bueno. Eh, y listo, creo que ese es un poco mi comentario, mi análisis o mi opinión sobre este último avance y sobre lo que hemos visto en publicidad a puertas del estreno de la segunda temporada y de lo que posiblemente veamos ya cuando se estrene la serie. Eh, entonces, bueno, creo que voy dejando acá un poco mi comentario al respecto de todo lo que ha venido saliendo de la serie y quién sabe si sale algo interesante, más avances o clips o noticias o alguna imagen, pues la seguimos comentando, posiblemente en este formato porque es más ligero, más inmediato, no
le dedico mucho tiempo. Y obviamente voy a seguir trayendo pues videos de los normales al canal, ya editados, con guión, tanto del Señor de los Anillos en general como de esta serie y posiblemente también de Juego de Tronos, que también hemos estado tocando un poco ese tema, que también es un mundo pues muy, muy rico. Y listo, entonces aquí dejamos el comentario y el análisis del último tráiler de Los Anillos de Poder. Espero les haya gustado, espero que, no sé, eh, me comenten si están de acuerdo, si no, si entienden lo que muestra el tráiler de otra manera. Y bueno, y nos veríamos pues en otro momento, en otro comentario de otra noticia o cuando ya se estrene la serie. Entonces, listo, entonces eso es todo, lo dejamos acá y nos vemos pues en otro video.